Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Carla Jiménez Villegas y en esta ocasión vengo a hablarles del peñasco del temporal. Primero, tomemos una breve introducción a esta parte. Pues el peñasco del temporal tiene una forma de pirámide cuadrangular, la la parte está ubicada entre los huesos esfenoides y occipital, dentro de la cavidad craneal. Esta es la porción más medial del hueso temporal, que divide las fosas craneales media y posterior entre sí. También tiene una base, un vértice y tres superficies, una anterior, posterior e inferior. También tiene tres bordes, superior, anterior y posterior. Pues estas partes las vamos a ir desglosando poco a poco a medida de que avance el video. El laberinto óseo se ubica dentro de la porción petrosa, lo cual es un dato demasiado importante. Empezamos hablando de la cara superior o endocranial. Pues se divide en dos, que sería una anterior o cerebral, y recibe el nombre de cerebral ya que está en contacto con el cerebro, está en relación con el cerebro, y tenemos a la otra que es la posterior o cerebelosa, la cual recibiría el nombre porque constituye una de las caras del compartimiento del cerebelo. Y ambas forman el borde superior del peñasco. La cara anterosuperior o cerebral mira hacia adelante y arriba. Es más ancha por su parte externa, o sea, hacia la base que por dentro. Nos va a ofrecer en su parte interna una excavación en la que descansa el ganglio de Gasser, el cual es ese. Y este es el engrosamiento de la fibra sensitiva del quinto par craneal, el cual es el trigemio. En la unión del tercio externo con el tercio medio está la eminencia arcuata, la cual es esta que podemos ver acá. Y entre la eminencia arcuata y la fosita gasseriana hay dos o tres orificios, que son el constante, el hiato del falopio oval, los cuales comunican a los menores, que son los hiatos accesorios, que se prolongan hacia adelante. Ahora expliquemos un poco más esta parte. Pues estos orificios van a dar paso a cuatro filetes nerviosos, que son el nervio petroso superficial mayor, nervio petroso superficial menor y dos ramos del nervio petroso profundo que proceden del nervio de Jacobson, que es una rama del globo sofaringeo. Delante de la eminencia arcuata hay una lámina ósea delgada, que esta forma el techo de la caja del tímpano, que este se denomina el tegmen tímpani. La cara postero superior o cerebelosa tiene un surco que lleva el nombre del canal del seno petroso inferior, que parte del vértice del peñasco y termina en la parte anterior del agujero rasgado posterior. Este surco, excavado por el paso del seno venoso, recibe el nombre del canal del seno petroso inferior. La pared tiene cuatro fositas. Su pared tiene cuatro fositas, que son dos superiores y dos inferiores. En la fosita superior podemos encontrar un orificio, que este sería el orificio superior del acueducto de Falopio, por el que se penetran los nervios facial e intermedio de Wisberg. En el borde superior del agujero auditivo interno forma una cresta, y esta es la eminencia supraauditiva, que esta sirve muchas veces de punto de referencia en el descubrimiento de la raíz sensitiva del trigemio.
A 5 o 6 milímetros por fuera y encima del agujero auditivo interno existe una depresión irregular, el cual es un vestigio de una excavación profunda, que es la fosa subarcuata, que existe en el peñasco del recién nacido. Más afuera, a 10 milímetros, encontramos una segunda cisura, que es el acueducto del vestíbulo. Por fuera encontramos un canal ancho, que es el canal lateral, el cual aloja la porción vertical de un conducto venoso, o sea, el seno lateral. Ahora hay que hablar de su borde superior, el cual está constituido por el encuentro de las dos caras endocraneales. En su parte interna hay un surco muy estrecho para el nervio motor ocular externo. Ahí lo tenemos. Como segundo punto, tomamos que la depresión ya mencionada sobre la que se deslizan las dos raíces del nervio trigemio, es el borde del peñasco, y hay que tomar esto muy importante, que el borde del peñasco es siempre romo en esta parte, o sea, el borde superior. Y también por fuera se acentúa formando una cresta. Este relieve es recorrido por un canal, que sería el canal del seno petroso superior. Ahora en su cara inferior o exocraneal. La cara inferior no es visible en un temporal completo, sino en su parte interna. O sea, nos quiere decir que tuviéramos que hacer un corte para verlo de forma más detallada, en donde forma el lecho de la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. La porción oculta tiene una zona externa que es periférica, y esta se adhiere a la concha y al hueso timpánico. Y tiene una zona central que es libre y excavada, que tiene un reborde superior que forma un techo o alero. Ahora su cara posterior-inferior. Esta está en relación con la superficie exterior de la base del cráneo. Y pues esta la vamos a dividir en tres zonas convencionales, que serían la externa, la media y la interna. En la zona externa podemos observar la punta de la apófisis mastoides, que esta es la apófisis mastoides y exactamente esta sería su punta, la cual tiene también podemos observar su cara interna de esta. Y pues limitando su cara hay una ranura profunda, que es la ranura digástrica. Ahora, como segundo punto, también podemos observar una apófisis en forma de aguja, que una apófisis en forma de aguja se desprende hacia adelante y adentro de la apófisis mastoide, la cual es la apófisis estiloides, de la que se desprende el ramillete de Riolano. O sea, es decir, los ligamentos estilomaxilar y estiloideo, y los tres músculos, estiloideo, estilogloso y estilofaringeo. Ahora hablemos de su zona externa. Continuemos hablando de la zona externa. También podemos encontrar el agujero estilomastoideo, que está situado en el fondo de una fosita, que se encuentra por detrás de la apófisis estiloides, entre esta y la mastoides. Este agujero es el orificio inferior del acueducto de Falopio, que recorren al nervio facial y la arteria estilomastoidea por delante, y por fuera del agujero estilomastoideo, que es un pequeño orificio que pasa a un filete nervioso importante, que este sería la cuerda del tímpano. Esto representa la abertura de un canalículo seguido por este nervio, que es el conducto posterior de la cuerda del tímpano. Cuando este orificio no existe en el punto que acabamos de indicar, hay que buscarlo en el acueducto de Falopio, en la parte anterior del mismo, y a una profundidad bastante variable.
También podemos encontrar una carita rugosa que sería la faceta yugular, que está por detrás del agujero, que se articula, con la apófisis yugular del occipital, y esta está ubicada detrás del agujero estilomastoideo y de la apófisis estiloides. Cuando la faceta yugular es ancha, toda la parte inferior del seno lateral se halla en relación con la cara superior de la apófisis yugular del occipital. Pero en caso contrario, es decir, si la faceta es pequeña, el canal del seno lateral va a pertenecer parcialmente al peñasco en un segmento terminal. Ahora hablemos de la zona media. Esta por dentro está ocupada por la fosa yugular, la cual podemos ubicarla en esta parte. Por la cual por dentro está dentro de la faceta yugular, y esta forma una cavidad variable. Esta aloja el extremo superior ensanchando el golfo de la vena yugular interna. En el temporal aislado se halla bien limitado por fuera cuando la faceta yugular está bien desarrollada, y por lo contrario, cuando esta está esbozada, la fosa yugular se continúa sin línea de demarcación, manifiesta con el canal del seno lateral. En su pared externa hay un pequeño orificio, el cual penetra el ramo, en el que se penetra el ramo auricular del neumogástrico o ramo de la fosa yugular de Crüveliger. En su zona interna podemos ver en su parte anteroexterna un orificio elíptico de eje mayor o transversal, que es el orificio inferior del conducto carotídeo, en el que se penetra la carótida interna. En su pared externa del conducto carotídeo hay un pequeño orificio, que es el orificio inferior del conducto caroticontimpánico. Entre la fosa yugular y el conducto carotídeo existe una cresta ósea ordinariamente delgada, más o menos cortante, y en esta o en su proximidad se puede comprobar el orificio inferior del conducto timpánico o conducto de Jacobson, que es recorrido por el nervio del mismo nombre, o sea, el nervio de Jacobson. Por detrás del orificio inferior del conducto carotídeo se percibe la fosita piramidal o petrosa, también en el borde posterior del peñasco. Por dentro hay una zona ósea ligeramente convexa que está constituida por delante por el suelo del conducto carotídeo y por la zona de insección del músculo peristafilino interno, que es un músculo anexo a la trompa de Eustaquio. Por detrás también tiene una región anfractuosa que se articula con la porción basilar del occipital, y por dentro por el borde inferior cortando en pico de flauta del orificio del conducto carotídeo. Ahora hablemos de los bordes. El borde inferior por fuera, por el borde inferior del hueso timpánico, por dentro por un borde romo que separa la parte visible de la cara anteroinferior y del resto de la cara posterior inferior. Su borde anterior, independientemente de los dos bordes superior e inferior, el peñasco también en el límite de sus dos caras anteriores y sus dos caras posteriores tiene otros dos bordes importantes, que es el anterior y el posterior. El borde anterior del peñasco comprende una parte libre y una parte adherente. En su parte libre, la parte libre está pegada al esfenoides, y por dentro nos ofrece el orificio anterior del conducto carotídeo. En su parte adherente del borde anterior del peñasco está constituida en su mayor parte por el borde anterior del tegmen tímpani, el cual es este. Y en el temporal completo,
Este borde está indicado por la cisura petroescamosa interna. Ahora hablemos del borde posterior. Se lo explica de dentro a fuera. Tiene una superficie irregular, anfractuosa, articulada con la porción basilar del occipital. También tiene una pequeña excavación en forma de pirámide triangular que hemos visto muchas veces, que es la fosita petrosa o piramidal. Y esta fosita contiene en estado fresco el ganglio de Adlerch. Como otro punto, en el ángulo externo de la fosa petrosa hay una pequeña apófisis espinosa, que es la espina yugular del temporal, o como su nombre científico lo diría, procesos infrayugulares de Henle. Por fuera de la espina yugular hay una escotadura, que es la escotadura yugular del temporal. Hablemos de su vértice. Anatómicamente, este está constituido por el encuentro de los bordes superior, anterior y posterior del hueso. Ahora hablemos de la base. Esta es la única parte superficial directamente explorable. Está constituida por la parte posterior de la región mastoidea del temporal. En su parte inferior se puede observar la mayor parte de la apófisis mastoides. Esta está limitada primeramente por detrás por el borde posterior del peñasco, por delante por la cisura petroescamosa externa, que por abajo pasa por delante del vértice de la apófisis mastoides. Por arriba tiene un borde que es el borde externo, que forma por delante con el borde libre de la escama, la incisura parietal. Y por detrás se continúa con el borde posterior del peñasco formando un ángulo. Y estos tres huesos, al unirse, el ángulo que forman, se haría por el temporal, el parietal y el occipital. Y a este se le denomina es el asterión de los antropólogos. Mi bibliografía la saqué del Tratado de Anatomía Humana del tomo 1 de Testud y Latarjet. Y solo me queda decirles muchas gracias por su atención.